Hola, soy César Augusto Carballo, profesor de Derecho Colectivo del Trabajo en la Universidad Católica Andrés Bello. La sesión de hoy estará dirigida a fijar los criterios básicos sobre el componente inmunitario, tuitivo o protectorio de la libertad sindical, que se complementa con los otros dos componentes inescindibles e interdependientes a los cuales ya me he referido, que son los elementos organizacional y funcional. A estos fines, lo primero que quisiera eh, referir es a lo dispuesto en el texto constitucional, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 95, donde se señala clarísimamente o donde se describe clarísimamente este componente. Cuando a renglón seguido de establecer el derecho de los trabajadores a organizarse en la forma que estimen conveniente y sin autorización previa para la defensa y promoción de sus intereses, se señala que estos trabajadores, los trabajadores que constituyan organizaciones, que se afilien a los sindicatos, estarán protegidos contra todo acto de discriminación o de injerencia contrarios al ejercicio de estos derechos, es decir, el derecho de constituir organizaciones y de afiliarse a estas organizaciones, a estos sindicatos. Y luego, de una manera específica, incorpora lo que es el mecanismo preventivo contra conductas antisindicales o contra discriminaciones antisindicales, si se quiere ser más específico, que rigen nuestro sistema, que es el reconocimiento de la inamovilidad. Señala entonces la norma, los promotores de los sindicatos y los que promueven la constitución de los sindicatos y quienes integren las directivas de estas organizaciones van a gozar de inamovilidad laboral durante el tiempo y condiciones que requiera el ejercicio de sus funciones. Allí entonces, en esta transcripción, aparece el componente inmunitario clarísimamente determinado. Quienes ejerzan actividad sindical, bien sea promoviendo la constitución de un sindicato, afiliándose a ellos como directivos o ejerciendo acción sindical, van a estar protegidos contra cualquier discriminación y a su vez las organizaciones sindicales van a gozar también de garantía frente a cualquier injerencia que pueda afectarlos. Luego, en particular, los directivos sindicales van y los promotores o promoventes del sindicato, los que van a manifestar su voluntad de constituir este sujeto colectivo, van a gozar de una especial modalidad de tuición de carácter preventivo, como es la inamovilidad, que se traduce en la prohibición de despidos, modificación de condiciones o traslados sin debida justificación y previamente autorizados por una autoridad administrativa en el caso venezolano. Llamo la atención sobre estas categorías que aparecen previstas en nuestro artículo 95 constitucional, discriminaciones o injerencias. Eh, esa nomenclatura tiene o puede encontrar eco directo en el convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo del año 1949, ratificado por la República y por ende inserto en nuestro bloque constitucional a partir de lo dispuesto en el artículo 23 de la Constitución, esto es, por considerarse un tratado internacional sobre derechos humanos ratificado por la República. De tal manera que los derechos que estamos analizando gozan de fundamentalidad, de iusfundamentalidad. El convenio 98, en sus artículos 1.1 y 2.1, hace referencia a las discriminaciones y a los actos de injerencia que son una especie del género
de prácticas desleales. El artículo 1.1, entonces, del Convenio 98 señala: los trabajadores deben gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo. De tal manera que aparece clarísimamente como un precedente de nuestro artículo 95 constitucional. Luego, el artículo 2.1 del mismo convenio señala: las organizaciones de trabajadores y de empleadores. Fíjense que aquí el titular, sujeto protegido, no son los trabajadores, son las organizaciones, son sujetos colectivos, tanto de trabajadores como de empleadores. Estos sujetos colectivos, organizaciones de trabajadores y de empleadores, deben gozar de adecuada protección contra todo acto de injerencia de unas respecto de la otra, ya se realice directamente o por medio de sus agentes o miembros, o en su constitución, funcionamiento o administración. Entonces, llamo la atención, aquí están las dos categorías que consagra nuestra Constitución del año 1999. Las discriminaciones antisindicales, las injerencias indebidas en materia sindical. Las discriminaciones aparecen proscritas en el Convenio 98 respecto de los trabajadores en el ejercicio de su derecho a constituir y afiliar sindicatos. La prohibición de injerencia tutela a las organizaciones de empleadores y de trabajadores en el ejercicio de su funcionamiento, administración o en el proceso de constitución. De tal manera que queda claro que son sujetos distintos los tutelados en caso de discriminación y en caso de injerencia, y además en este último supuesto tiene un clarísimo carácter bilateral, tutela tanto a organizaciones de empleadores como a organizaciones de trabajadores. Esta panorámica tiene a su vez, me refiero a la del Convenio 98, la OIT, tiene a su vez un antecedente en la ley de los Estados Unidos de Norteamérica de 1935, conocida como la ley Wagner. La ley de relaciones, la ley de relaciones laborales, la ley nacional de relaciones laborales de los Estados Unidos de 1935, o ley Wagner, que estableció la prohibición de prácticas desleales provenientes del empleador que afectan al ejercicio de la libertad sindical de los trabajadores, entre las cuales aparecen manifestaciones de injerencias, de intervención en la órbita autárquica de actividad del sindicato que lesiona o afecta su pleno y eficaz ejercicio. Esa ley Wagner de 1935 sufrió una reforma muy trascendente en el año 47, a través de la que se denomina o conoce como ley Taft-Hartley, que, entre otros aspectos relevantes, bilateralizó la prohibición de prácticas desleales. Es decir, la ley Wagner solo concibió las prácticas desleales desde la perspectiva del empleador como agente y de los trabajadores como víctimas. En cambio, la ley Taft-Hartley bilateraliza la noción de prácticas desleales, en el sentido de que pueden ser víctimas y victimarios tanto las organizaciones de empleadores como las organizaciones de trabajadores. De tal manera que aquí aparece o podemos encontrar el precedente del Convenio 98, que a su vez ejerció sin duda influjo en la Constitución vigente, en su artículo 95, donde aparecen descritas estas dos modalidades de tutela frente a las conductas antisindicales. Y concluyo: la inamovilidad, como luego podremos ver, se inserta como un mecanismo preventivo
ante las discriminaciones que pueden padecer los trabajadores por conductas de origen patronal en el ejercicio de la actividad sindical. Esa sería la estructura básica del artículo 95 constitucional, que tiene su antecedente y desarrollo en los artículos 1 y 2 del convenio 98 de la OIT, y que luego aparece más ampliamente desarrollada o reglamentada, como veremos de seguida, en el artículo 362 de la Ley Orgánica del Trabajo. Esta última norma de rango legal acuña la noción que ya había aparecido en nuestro ordenamiento jurídico por vez primera en el reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo de 1999, de conductas o prácticas antisindicales, que es una suerte de género que estaría abarcando cualquier acto u omisión o conjunto de ellos, es decir, prácticas que tengan como objeto o efecto la lesión de los derechos de libertad sindical. En particular, el artículo 362 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, establece, se consideran conductas o prácticas antisindicales aquellas que causen alguna discriminación o lesión a los derechos de libertad sindical por razón de afiliación o de actividad sindical. Dicho en términos quizás más técnicos, las conductas o prácticas sindicales aluden a cualquier acto u omisión o conjunto de ellos que tengan por objeto o efecto menoscabar el pleno y eficaz ejercicio de la libertad sindical. No importa quién sea el agente, no importa quién sea la víctima, no importa cuál sea la modalidad de acto u omisión o cúmulo de ellos que termine produciendo este efecto. Para arrojar luces sobre el alcance de esta noción, la norma señala algunos ejemplos, algunos tipos de conducta antisindical, entre las cuales cabe reseñar la discriminación en relación con el trabajo. Allí ya vimos que ello fue contemplado en el artículo 95 constitucional y en el artículo 1 del convenio 98 de la OIT. Segundo, el despido o perjuicio por afiliación o actividad sindical. La verdad es que esta referencia es redundante porque entraña una discriminación antisindical. Tercero, los actos de injerencia indebida. Una vez más, allí aparece el precedente del artículo 95 y del artículo 2 del convenio 98 y refiere a cualquier acto que afecte la autarquía, la autonomía en el ejercicio de las actividades sindicales que ejerzan los sujetos colectivos, sean sindicatos, coaliciones, colegios profesionales, cámaras de comercio, industria, etc. En cuarto lugar, la negativa o dilación injustificada del registro sindical. Esto tiene que ver con lo que hemos conversado en sesiones anteriores. Quizás puedan recordar que cuando conversábamos sobre el régimen de las organizaciones sindicales en Venezuela, señalaba que uno de sus rasgos característicos era que su nacimiento, el reconocimiento de su personería jurídica, estaba condicionada a un acto administrativo que era la inscripción o registro ante la autoridad administrativa competente, denominada Registro Nacional de Organizaciones Sindicales. Pues bien, vista esta situación de la cual se hace depender, este trámite del cual se hace depender el nacimiento, la personería jurídica del sindicato, la Ley Orgánica del Trabajo, reproduciendo el reglamento de 1999, señala es una clara conducta antisindical que la autoridad administrativa retrase
o niegue arbitrariamente, fuera de los lapsos legales, la inscripción de un sindicato, por cuanto esa conducta supone la inexistencia del sindicato y la vulneración de la libertad sindical. Frustra el ejercicio de la actividad sindical. En quinto lugar, también es una conducta antisindical la negativa o dilación injustificada de la afiliación sindical. Fíjense que aquí el agente de la conducta antisindical no es el empleador o patrono, como en el caso de los despidos antisindicales. No es un sindicato de patrono o un sindicato de trabajadores, como en el caso de la injerencia indebida. No es la administración del trabajo, el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, o más concretamente el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales, como en el caso de la negativa o dilación injustificada del registro sindical, sino que ahora es el propio sindicato el que aparece revestido de la condición de agente antisindical, de agente de una conducta antisindical, por cuanto niega o retrasa arbitrariamente la afiliación que le ha solicitado un trabajador o un empleador a ese sindicato, o niega o retrasa la solicitud de afiliación que un sindicato le pide a una federación sindical o una federación sindical le solicita a una confederación sindical. De tal manera que esa negativa o dilación injustificada de afiliación en un sindicato, cualquiera sea su grado, sindicato de base, federación o confederación, de trabajadores o de empleadores, constituirá, y no cabe duda de ello, una conducta antisindical, porque está menoscabando el pleno y eficaz ejercicio de los contenidos de la libertad sindical. Y finalmente, denotando que se trata de una mera enunciación, números apertus, es decir, de una simple ejemplificación abierta por parte del legislador. En sexto lugar, el artículo 362 señala: son conductas antisindicales cualquiera otra que impida o dificulte el ejercicio de la libertad sindical. Paso a un segundo aspecto. Tenemos claro el contenido esencial, el componente esencial de la libertad sindical, inmunitario o tuitivo. En segundo lugar, vimos cómo lo describe el ordenamiento jurídico venezolano constitucional, tanto el artículo 95 como el convenio 98 que se inserta en el bloque constitucional, complementado y desarrollado por la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, lo cual nos termina ofreciendo una clarísima estructura de prohibición, de proscripción de conductas antisindicales, en particular y con énfasis las discriminaciones e injerencias, y resalta ya un mecanismo de tutela que es la inamovilidad, de la cual gozan los promoventes o promotores sindicales y los directivos de estas organizaciones. Ahora bien, pasamos entonces a un segundo punto. Además de la inamovilidad, ¿qué otros mecanismos de tutela específicos existen para garantizar el pleno y eficaz ejercicio de la libertad sindical y, por ende, enervar las conductas antisindicales? Entonces allí pueden ver un cuadro general de los mecanismos de tutela de la libertad sindical en sus tres ámbitos o aspectos. Es decir, en la esfera preventiva, reparatoria y sancionatoria. Cómo evitar que se produzcan conductas antisindicales. Segundo, si éstas se producen, cómo reparar la lesión causada y, en la medida de lo posible, restituir la situación jurídica infringida, y cuando no, o como complemento, las indemnizaciones que cabrían. Y finalmente, las medidas sancionatorias o disciplinarias que pretenden ejercer
una suerte de coacción psíquica sobre los potenciales agentes de conductas sindicales para evitar que incurran en ellas. Entonces, las describo brevísimamente. Son medidas preventivas. La inamovilidad, que estaría exigiendo un procedimiento administrativo en el caso venezolano. En otros ordenamientos jurídicos son procedimientos judiciales. En el caso venezolano es un procedimiento administrativo ante la Inspectoría del Trabajo competente para solicitar autorización o permiso para poder despedir, trasladar o alterar peyorativamente las condiciones de un trabajador inamovible por razones sindicales, es decir, por un titular de lo que se denomina fuero sindical. El otro elemento preventivo, menos general, totalmente extraordinario, excepcional, sería el amparo cautelar, es decir, el amparo frente a la amenaza de lesión de la libertad sindical, que solo opera y se admite cuando los mecanismos ordinarios previstos en el ordenamiento legal no sean eficaces para garantizar la integridad, la integridad del derecho fundamental, en este caso de la libertad sindical. Como mecanismos reparatorios, es decir, ya ocasionada la lesión, tenemos una vez más la inamovilidad, pero el otro lado de la moneda. Ya no el procedimiento autorizatorio que debe ejercer el empleador para despedir, trasladar o desmejorar, sino, repito, el reverso, el otro lado de esa moneda, el procedimiento restitutorio o de reinstalación que ejerce el trabajador víctima de un despido, traslado o desmejora que estima antisindical por cuanto no recabó previamente autorización y que podemos denominar procedimiento de reinstalación o procedimiento restitutorio en general. También administrativo, también ante el inspector del trabajo. También aparece un procedimiento especial, que es la orden administrativa de afiliación sindical. Es decir, como habíamos señalado antes, un típico caso de conducta antisindical es el retardo o negativa arbitraria de afiliación en un sindicato. Si esto ocurre, el afectado puede acudir ante el inspector del trabajo y solicitarle que por una orden administrativa se le declare afiliado al sindicato. Eso sería un procedimiento específico en materia de lesión de libertad sindical por razones de retardo o negativa de afiliación sindical. Tercer lugar, la orden judicial de pago de cuotas sindicales. Resulta que los sindicatos, para poder funcionar autárquica o autónomamente, suelen establecer contribuciones a sus afiliados, contribuciones sindicales, es decir, que una cuota aparte de su remuneración esté destinada a financiar el sindicato. Esto permite que el sindicato pueda gozar de unos fondos, tenga una cierta capacidad económica que le permita actuar con independencia, ejercer su actividad, y la ley, ya lo veremos con más precisión, obliga al empleador que en estos casos retenga, siempre que el trabajador lo admita, lo autorice expresamente, retenga del salario esa cuota de apoyo al sindicato y lo entere al sindicato beneficiario. Si el empleador no cumple ese deber o retiene y no entera ante el sindicato, estaría incurriendo en una conducta antisindical. Para ello, el ordenamiento jurídico prevé un procedimiento judicial o más que un procedimiento especial, reconoce que son los tribunales del trabajo los competentes para conocer de esa conducta antisindical y ordenar su reparación a través de la orden de pago o enteramiento de esos fondos al sindicato. En cuarto lugar, estaría un procedimiento genérico, administrativo, vago, ambiguo, no concretado en el procedimiento, por virtud del cual el inspector del trabajo puede conocer
y actuar para proscribir y reparar cualquier lesión en caso de conducta antisindicales y reparar la lesión causada. Sería un procedimiento administrativo de interdicción de prácticas antisindicales. Y finalmente estaría con el mismo carácter excepcional, extraordinario que señalé antes, el amparo restitutorio, la acción de amparo constitucional ante un juez del trabajo por la materia, donde éste ordene la restitución de la situación jurídica infringida, siempre que los procedimientos ordinarios previstos en el ordenamiento jurídico no resulten eficaces. Finalmente, en la esfera sancionatoria, encontramos la posibilidad de que la autoridad administrativa aplique multas a los agentes de conductas antisindicales o revoque al empleador que haya incurrido en esa conducta antisindical su solvencia laboral. La solvencia laboral es una suerte de certificación de que el empleador cumple con los derechos fundamentales en materia laboral, y esa certificación es condición necesaria para gozar de ciertos beneficios y privilegios frente al Estado. Recibir créditos, recibir pagos, etc. Y finalmente está la sanción más grave, que es la posibilidad de privación de libertad de quien hubiese incurrido en conductas antisindicales, en particular por desacato de una orden administrativa de reenganche por fuero sindical o por desacato de una orden judicial en los casos de amparo constitucional. Este último tema tiene una arista particularmente polémica cuando se trata de el desacato administrativo, toda vez que la Ley Orgánica del Trabajo del año 2012 incorporó la idea de desacato, la noción de desacato administrativo, y señaló que en este supuesto el empleador o el representante patronal que hubiese incurrido en ese desacato puede ser privado de libertad, inclusive bajo la noción de flagrancia. De tal manera que si ante una autoridad administrativa el representante patronal se niega a restituir en su puesto a un trabajador en goce de fuero sindical, podría ser declarado en desacato, en flagrancia, y por lo tanto inmediatamente ante autoridades policiales ser detenido y privado de libertad, lo cual, como entenderán, luce reñido con las garantías básicas constitucionales, como luego podemos y vamos a precisar. Avanzo en esta primera parte sobre el elemento preventivo. Habíamos hablado que había una órbita preventiva, una órbita reparatoria y una órbita sancionatoria. En esta primera parte voy solamente a referirme al aspecto preventivo. El mecanismo adjetivo fundamental en el ordenamiento jurídico venezolano para prevenir las conductas antisindicales es sin duda la inamovilidad que deriva por fuero sindical. Esto es la garantía que se reconoce a los trabajadores que ejercen actividad sindical, sean promotores sindicales, directivos sindicales, trabajadores interesados en una negociación colectiva, trabajadores interesados en un proceso de huelga, etcétera, de que su empleador no podrá despedirlos, trasladarlos o afectar peyorativamente sus condiciones de trabajo si no media una justa causa
que sea previamente, fíjense, ahí está el elemento preventivo, que sea previamente autorizado por el inspector del trabajo a través de este procedimiento que está desarrollado en los artículos 422 al 424 del decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Ustedes que probablemente ya hayan estudiado este procedimiento, deben revisar estos artículos para que puedan conocer los detalles, pero de manera resumida lo que quiero es advertir que se trata de un procedimiento que va a incoar el empleador o patrono interesado en despedir, trasladar o afectar las condiciones de trabajadores en goce de inhabilidad por fuero sindical. Por cierto, el hecho de que en Venezuela ya desde el año 2002 prácticamente todos los trabajadores gozan de inamovilidad, ha hecho perder interés y relevancia a esta inamovilidad por fuero sindical porque todos los trabajadores, sean o no dirigentes sindicales, ejerzan o no actividad sindical, gozan de la misma inamovilidad. Inamovilidad que, como ustedes saben, ya fue extendida hasta el 31 de diciembre del año 2020. Pero en su origen, solo los trabajadores en ejercicio de actividad sindical, primordialmente promoventes sindicales y dirigentes sindicales, gozaban de este privilegio. Luego se extendió a otros trabajadores en ejercicio de actividad sindical, como decía, trabajadores interesados en elecciones sindicales, negociación colectiva o huelga, trabajadoras embarazadas para proteger el empleo y garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de la trabajadora y de su hijo, en lo que se denomina fuero maternal, etc. Pero bueno, en todo caso, esta inamovilidad lo que supone es que el empleador, lo repito, no puede despedir, trasladar o mejorar sin justa causa. Y esa justa causa tiene que ser analizada y por ende autorizado el despido, traslado o desmejora por un inspector del trabajo. Si el patrono no cumple con este procedimiento previo, en principio, ese despido, traslado o desmejora es susceptible de anulación y por ende de restitución del trabajador a su puesto de trabajo en las condiciones de que gozaba por virtud o previo a esta conducta patronal contraria a la libertad sindical. El empleador interesado debe actuar, es decir, solicitar esta autorización dentro de los 30 días siguientes al hecho que justifica o motiva el despido, el traslado o la desmejora. Si no lo hace dentro de los 30 días, opera una caducidad y por ende el perdón de la falta, si es que el trabajador incurrió en ella, o ya la ineficacia del acto que justificaba el traslado o la desmejora, lo debe hacer ante el inspector del trabajo competente por razón del territorio, es decir, en el lugar donde el trabajador preste servicios. Puede excepcionalmente separar al trabajador de su puesto de trabajo cuando exista un peligro latente, inmediato, de daño a otros trabajadores o otras personas o a la actividad empresarial. Debe procederse, una vez presentada esta solicitud, a notificarse al trabajador afectado entre los 3 días hábiles. Una vez notificado, se fija un acto de contestación al segundo día hábil. Fíjense que no es un lapso, sino que es un día, hora y lugar específico para que se verifique este acto de contestación. En ese acto de contestación, el inspector debe
impulsar la conciliación para que las partes, patrón y trabajador, puedan llegar a un acuerdo. Si no asiste el trabajador, aquí se produce una clarísima manifestación del principio protectorio en materia procesal o adjetiva, toda vez que si el trabajador no asiste, lo que se entiende es que el trabajador ha rechazado todos los alegatos patronales. Contrástenlo con los procedimientos ordinarios, donde la inexistencia del accionado equivale a una confesión ficta. Aquí, repito, como una manifestación del principio protectorio, la inasistencia del trabajador equivale a rechazo integral de todos los alegatos del empleador. En cambio, si el empleador no asiste al acto, se entiende que ha desistido del procedimiento. Si se lleva a cabo el acto con presencia de ambas partes, o por lo menos con presencia del empleador, se abre una articulación probatoria de 8 días hábiles, donde cabe promover las pruebas que se estimen pertinentes. Hay libertad de prueba amplia en los términos de la ley orgánica procesal del trabajo, que aplicaría supletoriamente. Solo quedarían proscritas dos modalidades o dos tipos de prueba, dos especies de medios probatorios: el juramento decisorio y las posiciones juradas. Una vez más, allí opera el principio protectorio, de tal manera que, salvo estas dos excepciones, repito, juramento decisorio y posiciones juradas, hay una absoluta libertad probatoria. Culminada la articulación probatoria, las partes podrán presentar conclusión al segundo día hábil y el inspector del trabajo deberá decidir dentro de los 10 días hábiles siguientes. Esa decisión no admite recurso en sede administrativa, es decir, no cabe reconsideración ni cabe recurso jerárquico, toda vez que se trata de una decisión que dirime un conflicto intersubjetivo, pero sí cabe contra ella una demanda de nulidad ante los tribunales del trabajo, en aplicación del procedimiento previsto en la ley orgánica de la jurisdicción contenciosa administrativa. La otra modalidad preventiva se trata del amparo frente a la amenaza de violación de libertad sindical, de conformidad con la ley orgánica de amparo de derechos y garantías, de amparo sobre derechos y garantías constitucionales en su artículo 2. De tal manera que aquí no hay una materialización de una conducta antisindical, pero sí una amenaza. Para que proceda el amparo, el peticionante, quien ejerce la acción de amparo, debe evidenciar que los mecanismos existentes en la ley, en el ordenamiento jurídico en general, resultan ineficientes y por ende, excepcionalmente, la autoridad judicial podría amparar frente a esa amenaza y adoptar las medidas que se estimen convenientes a los fines de prevenir que se pueda estar lesionando o materializando una afectación del derecho fundamental a la libertad sindical. De esta manera, entonces, concluyo la primera parte de este tema sobre el componente inmunitario o tuitivo de la libertad sindical, y luego concluiré o continuaré con la segunda parte, donde pasaremos revista a los mecanismos que prevé nuestro ordenamiento jurídico en la órbita de las medidas restitutorias o de reparación en caso de conductas antisindicales y las medidas sancionatorias que buscan, como decía antes, ejercer coacción psíquica sobre los potenciales agentes de conductas antisindicales a los fines de que estos
no incurran o se abstengan de incurrir en las mismas.